El Señor los bendiga, amén. El Señor nos ayude. Tantas promesas que hacemos al Señor cantando son oraciones cantadas, son promesas cantadas, como lo hacía el rey David. Me tomo de lo que decía mi hijo. Es fuerte tener sed. ¿Ha tenido sed alguna vez usted que pase? Creo que uno aguanta, un día no aguanta con una sed terrible. Y anhela usted el agua. Creo que puede aguantar un poco el hambre, se puede aguantar. Pero la sed no la puede aguantar. Y por eso el salmo que está escrito dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Porque el ciervo escucha dónde va y él busca, incluso busca a dónde sale el agua. Corre desesperado y gime hasta que él logra encontrar agua. Nosotros debiéramos eso hacer. Lograr de encontrarnos con el Señor. Lograr de encontrarnos con este Cristo maravilloso. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Amén. Gracias doy a Dios porque puedo estar este día domingo con ustedes, junto a mi esposa, junto a mi hijo, junto a mi nuera. Es como la iglesia es como un poco familiar. Amén. Pero eso no significa que no pueden llegar. Bueno, estamos un poco encerrados en cuanto en el pasaje, pero mi oración es, hermano, que el Señor nos dé un lugar donde podamos exhibirnos una vez que ya tengamos la personalidad jurídica, que eso está en trámite, y podamos ver dónde vamos a tener. Yo sé que el Señor tiene un lugar por ahí, un sitio. No estoy hablando de un lugar de que nos vamos a ir a otra casa, sino un lugar donde podamos levantar una iglesia, podamos trabajar y que esto quede como una sala de clase, quede como una sede, no sé, pero el Señor tiene todo preparado. Y mi oración es siempre que el Señor no me retire antes de que estos proyectos no queden realizados. Entonces el Señor sea dando, cumpliendo los deseos de nuestro corazón, porque Él lo hace. Amén. ¿Le ha cumplido los deseos de su corazón? Siempre el Señor lo hace. ¿Sabe usted que en mi trabajo de repente hay cosas muy difíciles que me toca hacer? Cosas que para mí las he hecho yo, pero dirigiendo. Con las manos nunca me había tocado hacerlas. Siempre había dirigido. Usted sabe que el plano, las rayas, todo eso es fácil. Es fácil interpretar un plano cuando uno tiene el papel, pero es difícil cuando le toca de estar ahí en terreno para hacerlo. Y yo se lo entrego, le digo: Señor, estos días tenía una situación muy complicada y en la mañana oraba, me levanté, porque todas las mañanas oro, me alimento un poco de la palabra, aunque estoy con mi esposa ya, pero yo lo hago todos los días. Es como tengo como una costumbre de eso. Ya se me hizo costumbre levantarme, poner para hervir agua y lavarme y ir a la Biblia, a leer, a prepararme. Y le decía: Señor, hay tantas cosas que no puedo hacer, tantas cosas que son tan difíciles para mí, pero usted es el ingeniero, es constructor, es todo, y que yo esto lo pueda hacer sin mayores dificultades. Y sabe que llegué, hice el trabajo y no me di cuenta cómo salió, todo impecable. Y nuevamente decía: gracias, Señor, porque usted lo hace. Si el hombre sin Dios no es nada. A eso quiero apuntar. La mujer sin Dios no es nada, hermano. Y nosotros de repente nos queremos por nuestras propias fuerzas. Queremos hacerlo. Dios nos bendiga. El mensaje del Señor, hermano, hoy día está en San Juan capítulo 5.
Vamos a reflexionar en este pasaje bíblico. En San Juan 5, vamos a leer hasta el verso 18, vamos a leer todo el trocito de la palabra. Sí. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Nos colocamos de pies por respeto a la palabra del Señor y le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios bendiga la palabra. El Señor Jesucristo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, dice: subió el Señor después que Él purificó el templo, hizo tantas cosas antes, subió ahora a la fiesta, porque hacían fiestas, y eran las fiestas de los judíos, hacían innumerables fiestas. Y Jesús, Él sabía, conociendo todas las cosas, ¿no es cierto? Pero aquí vemos, hermano, que hay un caso puntual, que había un enfermo, y el estanque dice que estaba agitaban el agua. Era un estanque que tenía agua, que tenía algún poder el agua, porque venía un ángel y movía el agua. El tema es que Jesús, Él quería demostrar su poder en la humanidad, y ellos no le creían. No le creían a Jesús porque Él decían que se hacía igual a Dios.
Jesucristo, hermanos, siempre ha querido lo mejor para la humanidad, siempre. Desde el momento que Él viene a este mundo, se humana como hombre, pero eso Él no le quita el derecho de que es Dios. No le quita el derecho a ser Dios. Y por eso Él decía, mi Padre hasta ahora trabaja. Pero el tema es que ellos, el estanque en hebreo significa misericordia, el nombre que tiene el estanque, y Él quiso aprovechar este nombre para la ocasión que había. Había la ocasión, ¿no es cierto?, que había un enfermo que llevaba muchos años ahí. Imagínese usted, sin poderse mover. Yo meditaba en esta palabra. Muchas veces nosotros nos podemos mover, podemos caminar, podemos ver, podemos escuchar, podemos ir, y no vamos a la fuente de vida que se llama Jesucristo. No vamos. Este hombre necesitaba tanto que alguien le ayudara para salir de la situación que él estaba. Era paralítico, no se podía mover. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, tenemos enfermedades que no nos dejan vivir? Problemas tremendos, gigantescos que no nos dejan vivir. Y buscamos la ayuda, y buscamos en veces la ayuda equivocada. Vamos al lugar equivocado. Dice que este hombre, él intentaba llegar al estanque, pero mientras él intentaba de llegar allí para aprovechar el movimiento del agua que ya había sido por el ángel, ya otro descendía primero, porque no tenía, si aquí en el relato él lo dice, no tengo quien me ayude, no tengo quien me ayude a sumergirme para poder sanar. Si nosotros vamos a la vida cotidiana, real de nosotros teniendo a este Cristo maravilloso, que podemos acudir a Él, el mismo que sanó a este paralítico, al mismo podemos ir nosotros, y ahí está la ayuda, ahí está la fuerza, ahí está el conocimiento, ahí está la misericordia de Dios. Dios nos bendiga. Dice que este hombre lleva mucho tiempo, y en la conversa que tiene con Jesús le dice, es que no tengo quien me ayude. Pero él, sin saber que él estaba hablando con el dueño del estanque, con el dueño de la vida. Dios nos bendiga. Él estaba hablando con el autor de la vida. ¿Cuántas veces estamos nosotros, hermanos, en tremendos problemas? Problemas con el matrimonio, problemas con este mundo que nos tiene, de repente nos sumerge en tremendas deudas. Gente que debe millones y millones y no puede dormir, no puede estar, no puede, la presión de este mundo los tiene atados a nosotros. Si nosotros no fuéramos hijos de Dios y que Él nos da la salida, ¿usted cree que estaríamos tan tranquilos sentados escuchando la palabra del Señor? Dios nos bendiga. Hay gente que está afuera que no conoce a Cristo y que han escuchado vagamente del Señor, pero ellos no creen, hermano. Como estos fariseos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos altercaban y decían que no, se anda haciendo pasar igual a Dios. Cuando purificó el templo le dijo, ¿cómo tú puedes hacer esto? Y Jesús le dijo en esa oportunidad, en una predicación que dijo, yo en 3 días derribaré este templo y no quedará piedra sobre piedra. Y ellos dijeron, esto fue hecho en 40 y tantos años, y tú en 3 días crees que lo vas a edificar. Pero el Señor estaba hablando del corazón, del cuerpo del hombre, del espíritu del hombre que está puesto en el hombre. De eso estaba hablando el Señor, porque ellos solamente hacían las cosas contrarias a Dios. Ellos pensando que lo hacían bien, porque eran celosos de la ley, habían aprendido de la ley, habían aprendido
todo lo que Moisés le había enseñado, pero no habían aprendido a ser misericordiosos. Bendito sea el nombre de Dios. No habían conocido la misericordia ni el amor de Dios. Y cuando vieron a este Jesús que venía humildemente, porque ellos esperaban a un Jesús que viniera y terminara con todo, pero se encontraron con Jesucristo que era misericordia, amor, paz. Entonces dijeron, este no es el Mesías que nosotros esperamos. Le demostró muchas veces Jesús a estos hombres, les demostró muchas veces. Bendito sea Dios. Dice que Jesús, cuando hizo en esta ocasión, después que de la purificación del tiempo, más o menos en el tiempo transcurrió como 1 año y medio cuando subió y hizo este milagro con este hombre. Dice que toda la gente, Jesús veía todo el movimiento de la gente, y cuando se encuentra, lo más maravilloso de este mensaje, en el verso 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. O sea, Jesús al momento que lo vio, Jesús al momento que usted, del momento que nacimos, el Señor sabe cuál va a ser nuestra posición. Dice que cuando somos elegidos de Dios, desde el vientre de nuestra madre, aunque nosotros ni pensemos, pero Él los tenía elegidos de antes que naciéramos. El Señor tenía elegido todo esto que estamos acá, los tenía elegidos de antes que naciéramos. Esto no es casualidad. Este es el plan de Dios. Amén. No es casualidad. Es plan de Dios. Y dice que el Señor sabía que llevaba mucho tiempo, pero le pregunta ahora al hombre, porque el Señor quiere oír de nuestros labios. Ahora, cuando nosotros tenemos un apuro, usted se ha preocupado de contárselo al Señor, como decía la coordinadora. Hay que contárselo al Señor. Cuando uno conversa con un amigo, de repente tiene confianza y le cuenta cosas. ¿Por qué contárselo a un amigo? Si hay un Dios que Él todo lo guarda y Él no se lo divulga a nadie. El problema, el problema más grande, el pecado más oculto, Dios no se lo revela a nadie, amén. No se lo revela a nadie, sino que Él es misericordioso y Él sabe cómo va a ir tratando con usted. Bendito sea Dios para siempre. Él sabe el trato que tiene con nosotros. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Podemos ver lo que el hombre le responde. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué Jesús lo hizo llevar el lecho? Porque Él sabía que ahí se iba a formar la polémica de que este hombre llevaba su lecho en día de reposo. Y lo primero que hacen los hombres, criticarlo. Si usted va al 10, dice, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que hacían los líderes religiosos? Eran legalistas. Ellos lo único que les interesaba, cumplir el día, el Shabbat, como lo había dejado la ley.
6 días trabajarás y el séptimo día será de descanso. No podían ni cobrar dinero, ni caminar tanto, y hasta hoy día hay iglesias, hay una iglesia que se llama Los Adventistas Séptimo Día, ellos no hacen nada el día sábado. Nada, nada, nada. Pero se les olvida que la salvación es regalo ahora. No es por la ley. Pablo dice la ley no es mala, pero la ley habría que cumplirla toda. Si usted ofende la ley en un punto, es transgresor de la ley y no tiene escapatoria, porque eso pasaba con la ley. Pero ahora con el regalo de Cristo, yo cuido mi regalo, tengo mi regalo y soy salvo por gracia. Bendito sea Dios. Y esto es lo que ellos no entendían. Ellos nunca lo entendieron. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuánto, hermano, cuánto nos cuesta a nosotros aceptar que Cristo tiene poder para nuestras enfermedades? ¿Cuánto nos cuesta que Cristo tiene poder para solucionar todos los problemas? Todos los problemas. Si el Señor conoce todos nuestros problemas. Pero Él quiere oírlos, hermano. Dice que Él quiere oír de nuestra propia boca. Dice que nosotros nos confesemos con nuestra propia boca. Él los quiere oír. Él no quiere que yo ore. También es bueno orar. Yo puedo orar por mi hermano y todo, pero lo más íntimo, lo más profundo de mi corazón, Él lo quiere oír de mi boca. Bendito sea Dios. Él quiere oírte, hermana. Quiere oírte, hermano. El Señor quiere que tú te confieses y te entregues a Él. No le vas a servir a nadie más, sino que a Cristo el Señor. Eso es lo que nos cuesta de repente, hermano. El verso que decía mi hijo del salmista, eso nos pasa. De repente andamos con la cabeza gacha, hermano. Andamos con tanto pesar en nuestra vida, la presión de este mundo, la presión del trabajo, la presión de todo, de las deudas, decía antes yo, eso lo hace andar agachados. Pero el salmista que decía, levantas mi cabeza. Otra cosa podemos hacer, miremos hacia arriba. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo, mordido por serpientes en el desierto, hubo una muerte gigantesca del pueblo de Israel mordido por la serpiente. Moisés oró a Jehová Dios y le dijo: hazte una serpiente de bronce y levántala en el desierto. Y el que mire a la serpiente, el que mire hacia arriba, no morirá cuando lo muerdan las serpientes. Y el que miraba a la serpiente no moría. ¿Y qué representaba la serpiente que levantó Moisés? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué representaba esa serpiente? ¿Qué estaba anunciando Jehová con esa serpiente levantada ahí en un mástil? Amén. Eso estaba representando. Estaba anunciando Dios Padre que iba a venir un Salvador del mundo y que iba a ser levantado en un madero, y por esa muerte hoy día podemos estar reunidos como iglesia. Podemos estar creyendo en Cristo Jesús. Para nosotros esto es grande, regalo de Dios. Que Él vino a morir a este mundo por mi pecado, por su pecado. ¿No cree usted que es algo grande? ¿No cree usted que es lo más? Porque la Biblia hace comparaciones y dice: ¿osará alguno morir por otro? Salvo como está el mundo hoy día, que te pillan descuidado y te matan, un balazo, un cuchillazo, y no te dicen ni siquiera prepárate.
Eso no es. Cristo vino a morir para que el mundo sea salvo. Vino a libertarnos. Vino a libertarnos. ¿Cuántos se sienten libres hoy día por Cristo? Yo soy uno de los libertados por Cristo. No sé usted. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Yo soy libertado. De donde nada valía, de allí me sacó el Señor. Me rescató de allí. Bendito sea el Señor para siempre. Lo más que le molestó a los líderes religiosos, que este hombre transportara su lecho en el día de reposo. Dice, aunque no estaba transgrediendo ningún mandato bíblico respecto al Sabbat, violó un código rabínico que prohibía cargar un objeto de un lugar a otro. Por eso acusaron a Jesús de incitar al hombre a pecar. Según ellos, este hombre iba incurriendo en pecado. Y resulta que el hombre había sido recién, que el dueño de la vida, el autor de la vida, lo había sanado. Y por eso él le dice, el mismo que me sanó, sin saber quién era, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Esto de repente, hermanos, también en nosotros decimos, pero ¿cómo Dios va a hacer estas cosas si es mi problema y es tan grande mi problema? ¿Cómo? El Señor sabe tu problema. El Señor conoce tus necesidades. De antes que nosotros le digamos, también de antes que nosotros cometamos el error, el Señor sabe que vamos a llegar allí. ¿Me entiende, hermano? Cuando usted no tiene trabajo porque por alguna razón el enemigo hizo que perdiera su trabajo, o Dios que lo sacó de ahí porque no le convenía estar, Dios sabe dónde le tiene preparado otro trabajo. Pero ¿sabe por qué no pasa? No ocurre, no es un traspaso de un día, de 2 días, sino que porque Él quiere ver cuánto es lo que tú amas a Dios, cuánto es lo que tu corazón ama a Dios. Entonces tienes que pasar el proceso. Pero en este proceso, en vez de muchos, no digo que ustedes, no lo estoy diciendo, en vez de acercarnos a Dios, cuando nos vienen todos estos problemas, se nos viene todo encima, nos alejamos de Dios. Ya no nos dan ganas de ir a la iglesia, porque nosotros como humanos atornillamos al revés. Cuando estamos bien, entonces nos da gusto ir a la iglesia. Vamos, porque tenemos todo en la mesa, tenemos todo, y vamos a la iglesia. Pero cuando estamos mal, cuando se nos viene todo encima, no estoy diciendo que ustedes, así que no pongan así esa cara, sino que la gente común se arranca del Señor, se arranca. Dice, ¿qué voy a ir a la iglesia? Si ya, mire, ya no puedo caminar, mi enfermedad, las cuentas, la luz, el agua, todo. Y se le junta todo. Y esto lo decae, y al final ya no llega a la iglesia. ¿Qué cree usted? ¿Lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuanto sea más grande el problema, yo más me tengo que acercar a papá. Bendito sea Dios. Más me tengo que acercar a papá. Cuando más problemas tenga con el matrimonio, más me tengo que acercar a papá. Porque Él tiene poder para solucionar mi problema. No hay otro. Hoy día el mundo secular lo único que hace, se casan, 1 año, 2 años, se separan y creen que ahí está la solución. Y no es esa la solución.
La solución se llama Jesús. Yo sé que usted lo ha palpado, yo sé que ustedes lo han visto, yo lo he gustado, yo lo he palpado, que la solución es Cristo. No hay otra solución. Y aunque el mundo diga al revés, diga que no, no es así. Dios bendiga su palabra. Dice que ellos pensaron que el hombre había pecado por llevar su lecho. Después en el verso 14, pasó otro acontecimiento. Dice, después le halló Jesús en el templo. Mire, este hombre había ido, como de ahí había sido sanado, esto le llamaba la atención de llegar allí a la entrada del templo, a mirar todo y a ver todo, o a aprender a lo mejor de la Torá, aprender de lo que los líderes religiosos enseñaban. Y ahora se encuentra con el autor de la vida. Y en el verso 14 podemos ver, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Dice, Jesús volvió a encontrarse con el hombre en el templo. Ven nota ya hay una cita bíblica que tengo aquí, que en mismo San Juan, en el capítulo 2, 14, dice, cerca del lugar donde había sido sanado. Las palabras de Jesús podían amplificar que el sufrimiento del paralítico se debía al pecado, pero no sugiere que el pecado personal sea la causa del sufrimiento en general. O sea, Jesús solamente lo envuelve y le dice, ha sido sanado, pero no peques más. A lo mejor su condición, algún pecado interno que él tenía, que nadie lo conocía, pero Dios lo conocía. A base de eso estaba paralítico. De repente a nosotros eso también los pone paralíticos. Lo que hay interno en nosotros, que nadie lo conoce, y si no lo echamos fuera, como dice vulgarmente se dice, esto los tiene enfermos, esto los tiene con una tremenda depresión, una carga tremenda en nosotros. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que confesarle a Él todo. Y Él nos va a decir esto. Mira, te liberté, has sido libertado, pero no lo hagas más. No caigas más en el mismo error. Porque eso se lo dijo al hombre. Y él fue inmediatamente a decirle, este fue el que me dijo que ya era mi lecho. Jesús me dijo. Y por eso los líderes se enojaron a perseguir a Jesús, y la única intención era de expulsarlo, crucificarlo, como lo hicieron. Porque él a eso venía. Acuérdese que en la oración que hace aquí mismo en San Juan, como en el verso 7, o antes del capítulo 7, donde dice, Padre, que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú. Como fue el plan que hicimos. Amén. ¿Me entiende, hermanos, que el Señor vino a rescatarnos? El Señor vio tanto como la humanidad se destruía, vio cómo Satanás estaba destruyendo toda la humanidad, y Él hizo un plan con su Padre de humanarse, ser Dios y venir a salvarnos. ¿Es grande esto, hermano, para usted? ¿Es grande para mí? Pero debemos creerlo. Dice que la fe
es la certeza y la convicción de las cosas que uno espera, pero de las cosas que no se ven. ¿Me entiende? Dios nos bendiga. Si esta mañana llegaste con tu carga, llegaste con todos tus achaques, en tu banca, en tu silla ahí, dile, Señor, si sanaste a este hombre que llevaba 38 años, ¿acaso no puedes solucionar mi problema ahora? ¿Acaso no puedes sanarme ahora? ¿Acaso no puedes darme mi organismo ahora? ¿Qué cree que el Señor le va a decir si lo ve humillado? Como este hombre le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque, no tengo ayuda. Pero el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermano, porque a ese Dios estamos sirviendo a un Dios que es sobre todas las cosas, es más grande que todos tus problemas, es más grande que todos mis problemas. Esa es la confianza que debe tener el pueblo. Lo otro, hermano, ser fiel a Dios, servirle a Dios. Un día, no sé, hice una enseñanza acá, que el que hace el aseo en la iglesia, el que coopera, el que hace lo que haga por la iglesia, ¿sabe usted que es ante Dios es tremendo, hermano? Uno dice, pero esto es, mire, estoy haciendo un poquito de aseo, pero dice que si un vaso de agua das a uno de los pequeños, ¿qué dice más? No perderá su recompensa. O sea, todo lo que emprendas, hermana joven, todo lo que emprendas en Dios, en Cristo, lo que anheles para Dios, Dios lo va a hacer. Yo creo fielmente que a mi hermana Francisca le va a ir bien en todo lo que ella emprenda. A mi hermana Connie también. Y así a todo. A mi hijo. Lo he podido palpar, hermano. A mi hijo de repente ha tenido sus trabajos difíciles. Pero ¿quién ha estado ahí a la protección? ¿Quién ha estado al resguardo de eso? Dios nos bendiga. Dios nos ayude. De repente, hermanos, uno piensa que nuestra mente nos traiciona, como decía mi hermana que coordina, y no nos deja ver claro, sino que siempre nos amontonamos todas las cosas en la mente y ahí perdimos la comunión con el Señor. Perdimos el contacto con Dios, porque empezamos a pensar en esto, en miles de cosas, menos en lo que Dios puede hacer. Por eso, hermanos, como pastor yo le insto, venga a las reuniones siempre. Nosotros, imagínense, hay iglesias que tienen martes, tienen domingo, tienen sábado, domingo. Yo me acuerdo que antes íbamos 4 veces en la semana. Íbamos el sábado, el domingo, el martes y el jueves. Y yo me acuerdo que fueron pocas las reuniones por mi trabajo que no pude llegar. Llegaba en bicicleta, llegaba ya, habían empezado, pero llegaba. Y yo no lo hacía porque para que me viera el pastor o me vieran los hermanos, sino que lo hacía porque yo de cuando acepté a Cristo en mi corazón, amaba a Cristo. Cuando mi problema se ponía gigante, yo me acercaba más a Dios. Cuando se murió mi mamá, me acuerdo que ahí mi esposa no me deja de mentir, había un culto maravilloso, estábamos en el sur, y mi mamá se estaba velando acá y yo me fui a la iglesia. Y me fui allí a orar a Dios y a pedirle al Señor que me diera
a mí la consolación y a mi familia. Y sabe lo que dijo, y estaba justo de visita el obispo de esa misión, que es se llama Misión, Iglesia Misión del Señor en Chile, y dijo, este siervo dijo, su madre se está velando, pero él escogió esta otra parte, de estar con el Señor. Porque así era, hermano, cuando más grande era mi problema, más me acercaba al Señor. Hice lo contrario de lo que mucha gente hace. Cuando el problema es grande, se van, se arrancan. Y ya no le quedan ganas de venir a la iglesia. No, hermano, tómese de Cristo. Y cuando su problema sea gigante, usted diga para usted, Señor, esto no es nada. Dios nos bendiga. Espero que se haya entendido. Espero que Dios bendiga esta palabra. Y si usted tiene un problema gigante, entrégueselo hoy día al Señor. Hoy día. Dígale, Señor, hasta hoy día, pero usted hoy día me dice que usted puede conmigo y puede solucionar mis problemas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios bendiga su palabra. Voy a rogar a mi hermano Cristian que ore para dar gracias por esta palabra ahora. Dios nos bendiga, hermano.